amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, la hora que ustedes quieran y el día que ustedes quieran. Nosotras con mucho gusto estamos aquí para siempre, como siempre, en este su espacio En Acción con las Participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque esta tarde vamos a seguir hablando de esta ciudadanía que debe de articularse para poder lograr objetivos que tengamos todos en común. Así que no se vayan. Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Siempre es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos sean, bendecimos esta tarde porque Dios es bueno, nos quiere mucho y miren, es una tarde deliciosa y siempre está todo en orden. Gracias. Que sean ustedes muy bienvenidos. Soy Arely Meja. Iniciamos. Así es, amigos, pues estamos, como les decía, continuando el tema que iniciamos la semana pasada, la emisión pasada. Y bueno, efectivamente voy a abundar un poquitito en el tema sindical yo, porque estos sindicatos no han cumplido debidamente con sus, ahora sí que con sus funciones. Estos sindicatos, agrupaciones que ya habíamos hablado, a las que se pueden afiliar los trabajadores, pues deben de pelear por sus intereses, deben de, obviamente, de lograr el desarrollo, el mejor desarrollo de los trabajadores, y son muy necesarios. Fíjense, esto es bien importante porque luego no lo vinculamos con las sociedades democráticas, o sea, esto porque ellos no pueden, las restricciones que pueden tener un sindicato, pues es afectar el orden público, la seguridad nacional, como decíamos la emisión pasada, pero además los derechos o intereses ajenos. Entonces, este punto es donde hemos fallado mucho, porque tenemos sindicatos donde se forman porros, ¿sí? Concretamente vamos a hablar del sindicato de la educación, el que menos debería estar haciendo eso, y que de ahí se derivó una coordinadora nacional de los trabajadores de la educación. O sea, hay una escisión de un grupo que es el más rijoso de todos y que por supuesto pues no ha cumplido con lo que esperamos los mexicanos, la infancia, las familias, respecto de la educación de nuestros niños, ¿sí? De nuestro futuro. Y esto es muy importante porque, fíjense, ¿qué pasa con estos líderes? Bueno, ya decíamos que deben de ser electos ya hoy en día por el voto, ahora sí que secreto, y entonces gracias a eso tenemos que hace muy poco le quitaron aquí en la General Motors de Silao el contrato colectivo a el sindicato poderoso de la CTM, el antiguo y anquilosado sindicato de la CTM, que en otras épocas era peor porque estaba un señor que los más jóvenes no recuerdan, pero que se llamaba Fidel Velázquez y que era el coludido con el PRI, ¿no? Entonces, ya ahora ni siquiera es famoso el líder sindical, no es ese el tema, pero siguen teniendo una fuerza importante. Antes cambiaban sus votos, igual que Pemex, igual que la Comisión Federal de Electricidad, o en este caso que se llamaba el Sindicato de Luz y Fuerza Nacional, por esos votos que le daban al PRI, lo que le llamábamos el corporativismo o el voto colectivo, ¿sí? El líder negociaba algo, se los concedían y entonces todos ponían su voto para que el candidato ganara. Por eso duró tantos años el PRI, si lo más difícil fue precisamente romper el voto corporativo, que se llamaba precisamente el voto duro del PRI. Entonces, cuando los sindicatos son utilizados para, ahora sí, cuestiones que no tienen que ver con su objetivo, sí, que se empiezan a politizar, cosa que incluso hasta está prohibida por la ley laboral, es cuando vienen daños a la nación, daños a la sociedad y que debemos de evitar. Porque ahorita con este regreso, ya que contravirtieron la reforma educativa de Peña Nieto, o del Pacto por México, mejor dicho, entonces resulta que otra vez ellos tienen control con plazas, ellos tienen algunos temas que ya siempre han solicitado tener el acceso directo, que todos los estudiantes de las normales pues puedan acceder directamente a una plaza, y esto no es posible tan solo por la dinámica de la vida y por los cambios culturales y demográficos que se están presentando. Hay menos niños, hay menos necesidad de maestros en las escuelas primarias, y entonces nadie piensa en qué hacemos para hacer una transición. No, simplemente nuestros intereses son estos, estas son nuestras pretensiones y no nos movemos de ahí. Y entonces, ¿qué hacen? Bloquear carreteras, impedir el tránsito de las mercancías, la libertad de tránsito, que es un derecho del que aún no hablamos, pues se ve vulnerado precisamente por las acciones de estos grupos que, lejos de realmente atender al desarrollo, a la mejora de las condiciones laborales, por supuesto, dentro de esto tendrían que estar pensando en el futuro, lo que sigue para ese gremio. No, ellos simplemente están de corto plazo, en metas muy pequeñas que normalmente tienen que ver con lo económico y con lo político. Sí, efectivamente. Fíjense, amigos, y continuamos con este artículo 9 porque es lo que, o sea, que tiene que ver exactamente con este derecho de asociarse
y en todos los rubros, porque nuestro país pues tiene conocimiento de muchas cosas. Yo lo mencionó Nancy, como los sindicatos, que los hubo, bueno, en todas partes, los hay, perdón, en todas partes, y los hubo, digo, porque también los hubo que después fueron disueltos. Entonces, fíjense, en el artículo 9, todos los ciudadanos tienen, el derecho de asociarse para hacer reclamos del índole que se requiere o que se necesita. Yo les voy a hablar en específico. Tenemos estas asociaciones ciudadanas que han surgido en los últimos tiempos y que tiene que ver porque precisamente son con reclamos hacia el gobierno por lo que está sucediendo en nuestro país. Y tenemos varias asociaciones que están funcionando muy bien. Entonces, pero fíjense, este derecho para asociarse tiene que ver con que haya un orden y que es legítimo sus reclamos para pedir pues que funcionen las autoridades como se debe, para que tengamos los ciudadanos la situación como se requiere y como constitucionalmente y como la ley nos ofrece y tenemos derechos sobre todo, ¿no? Entonces dice, además las asociaciones ciudadanas no pueden ser disueltas cuando se trate de que éstas exigen o tienen una exigencia legítima, ¿no? Lo dije hace un momento. Por ejemplo, lo que está sucediendo en México con Frena, de que tiene un absoluto legítimo reclamo al gobierno porque los ciudadanos estamos viendo que el gobierno está llevando el país a un declive. Entonces, en este caso que tiene Frena en específico, porque es una de las asociaciones ciudadanas más fuertes de este país, además la primera muy fuerte que se ha dado en la historia de este país, absolutamente ciudadana, y está fundamentada en el artículo 39, que siempre es repetitivo. Lo menciono porque es lo que ha dado fuerza y todos los reclamos son absolutamente legítimos, porque es evitar la quiebra del país, la quiebra económica, el pedir que se le dé a los niños sus medicamentos con cáncer, exigir que los medicamentos estén en México, exigir que las autoridades funcionen como deben, exigir que el sistema de salud de este país funcione, exigir que la seguridad funcione, exigir que el trabajo se cuide, exigir que el país se vaya desarrollando. Toda esta exigencia es absolutamente legítima y que además también los ciudadanos tenemos la obligación de vigilar que no vengan extranjeros. Estoy yo viendo, y además es porque esto viene a colación decirlo, Nancy, en este gobierno entraron muchos extranjeros a hacer mítines políticos en favor del gobierno y estoy segura que el gobierno los legitimó como ciudadanos con documentación de darles ciudadanía, porque no puede ser de otra manera, porque qué raro que nadie habla como Epigmenio Ibarra, que hace lo que quiere y es guatemalteco de origen. Yo seguramente él ya tiene una ciudadanía porque pues sirve bastante al gobierno, o como él, muchos otros que hay por ahí. Entonces, y además porque también vamos a hablar de los partidos políticos en esa legitimación de los ciudadanos que tenemos todo el derecho de reunirnos, asociarnos, cuando nuestras exigencias son legítimas o cuando tenemos intereses importantes que trascienden a la vida pública de este país. ¿Cómo ves? Así es, y bueno, ya que menciona Arely, precisamente me da el pie de entrada con los partidos políticos. Estamos viendo una crisis en ellos por el tema de la representación, porque hoy en día ya no se puede ni siquiera confiar en un partido que tiene una estructura, tiene una plataforma electoral, tiene unos principios y luego andan violando sus propios principios, ¿no? Porque nosotros estamos votando por un partido, por ejemplo, que tiene una afiliación humanista, cristiana, y de repente saca algunas votaciones que no entendemos, ¿no? Y claro, por supuesto, por eso no votaríamos por los de izquierda ni los progresistas, porque no nos interesa esa ideología. Entonces, es muy importante que entendamos que luego se dice que todos casi los ciudadanos tendríamos que participar en un partido, porque es la mejor forma de participar. Bueno, ni podemos tener tantos partidos en un país, ni nos alcanzaría el presupuesto público para tanto partido. Claro, se fraccionaría las cantidades, que ahora son demasiado elevadas, se quejan del INE, pero la verdad es que los que disfrutan de un presupuesto elevadísimo y para no hacer nada, porque ya hablábamos que ni siquiera capacitan a la gente en temas de democracia, que ya la verdad yo lo prefiero, porque eso generaría adoctrinamiento. Entonces, ya lo está haciendo Morena y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras casas, con nuestros hijos, porque cualquier muchacho mal orientado, con un iPad en la mano, se cree socialista.
¿no? Ya se siente miembro del Internacional Socialista y no tiene ni la más remota idea de a dónde llevan esas ideas a los países. Entonces es muy importante que entendamos que sí, agruparte en un partido político para participar es una muy buena medida, pero el problema es que los partidos han dejado la democracia, es decir, inclusive, sí, por supuesto, el PAN, donde había asambleas, donde se votaba por los candidatos, y ahora vemos a un dirigente que pone los candidatos que él quiere, que luego no los quiere nadie, y que además ni siquiera son candidatos ganadores, porque si eres un presidente de partido o un secretario del Comité Ejecutivo Nacional del partido, no importa ahora sí que las denominaciones, el tema es que tendrías que estar poniendo puro candidato ganador, porque en teoría tendrías que querer ganar siempre, tendrías que querer siempre pelear todas las contiendas y todas ganarlas. Y claro, cuando haces coalición, pues sí, cedes y entregas la posibilidad a uno de los miembros de la coalición de que sea el que designe el candidato, pero pudieran hacer una encuesta conjunta de candidatos de los 3 partidos o 2 que fueran de la coalición, y entonces sí darnos a los ciudadanos verdaderas oportunidades de elección, porque tenemos un grave problema hoy en día, que ellos seleccionan a los candidatos y seleccionan a los peores. Ya nos hemos dado cuenta que estamos viendo que en los últimos 30 años son los mismos pero reciclados. Solamente en el sexenio de Fox, con los headhunters que buscaron a los secretarios de Estado y que se descubrieron muy buenos, ahora sí que muy buen talento, pero fuera de ahí tenemos ahí como que los mismos, como que los que estaban con Salinas están hoy con López Obrador. Ahí tienen a Bartlett, ahí tienen a Ebrard, la propia Rosario Robles, pues después pasó con Peña Nieto, ahora pues está ahí, ahora sí que denigrada por el propio sistema, y entonces ya estamos hartos, por eso no nos representan, porque en realidad están viendo agendas extranjeras, sí, en este caso concreto de la Internacional Socialista, que a los mexicanos pues no nos está dando ninguna satisfacción, ninguna atención de los problemas prioritarios del país, y que verdaderamente nos obliga a generar estos movimientos, que la verdad es que son movimientos sin ser ACES y sin ser partido político, porque además ni necesitamos, ni pedimos, ni pretendemos el dinero público, eso hay que decirlo claramente. Sí. Aquí somos gente movilizada con nuestros propios recursos, principalmente nuestro corazón, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y que de repente, como decía yo la emisión pasada, pues sí conlleva un gastito, pero que nosotros somos los que tenemos precisamente una pasión por cambiar este país. El otro día precisamente este señor, ahora sí que el jefe de estrategas de López Obrador, decía que los conservadores y la derecha teníamos mucho dinero para atacar a la cuarta transformación. Ah, caray, pues nosotros no tenemos todos los espectaculares que ellos, fondeando una C que está formada por miembros del partido y que están poniendo espectaculares por toda la República. Por eso el INE ya los está retirando, precisamente porque está prohibido el uso de recursos públicos. Entonces estamos además con un partido, sí, que se volvió partido porque se tuvo que registrar para poder contender y no ser como independiente, porque también podían contender de esa manera. Entonces ahora resulta que estos grupos, ¿no? Usan el dinero público, lo mal utilizan, dicen que van a generar fideicomisos, no le dan el dinero a la gente, luego dicen que van a devolver el dinero, tampoco lo devuelven en tiempo. Entonces sí es muy importante que entendamos que la ciudadanía nos podemos movilizar en todas las asociaciones civiles que queramos, de todos los temas diversos que queramos, incluyendo el político, y que lo que se trata, de verdad, amigos, es que estemos participando en de algún fin social o las de fines políticos. Y porque esto viene a colación mucho, porque, bueno, lo dijo Nancy bien, está a disposición del Estado, porque en este caso, nosotras, nuestra preparación, nuestro talento y todo, está aquí a disposición de ustedes que nos escuchan, para que ustedes vayan formando un criterio con conocimiento constitucional, con conocimiento de sus derechos, para que todo esté perfectamente claro, porque nosotros los ciudadanos tenemos todo el derecho, es la libertad que nos avala esta Constitución que poseemos, la libertad de reunirnos, de asociarnos. Y estaba pensando, Nancy, en esto del famoso Parlamento abierto que Morena hizo para la reforma eléctrica, la reforma energética, ¿no? Porque se hizo, según lo llevaron a cabo, pero después la pararon porque, claro, venía la revocación de mandato y pues que no les estaba robando cámara o la atención, pero después resulta que avanza y la gente todo lo que votó, todo lo que propuso, al final es
se hace lo que ellos ya tenían planteado desde el principio, lo que ya tenían organizado, y entonces termina siendo atole con el dedo para la ciudadanía de que nos dejen creer que ese famoso parlamento abierto sería escuchado o sería atendido. Cero, es mentira absoluta. Igual ahora está resultando están haciendo un parlamento abierto para promover el turismo, cómo podemos hacerlo mejor. Saben, amigos, nosotros, México, tenía un nivel en el sistema de turismo a nivel internacional de los más altos, porque saben que el sur del país tiene una de las bellezas naturales más espectaculares del mundo. Entonces teníamos muchísimas cosas, el turismo era, o sea, a nivel internacional muy potente, muy poderoso, y ahora ha caído porque pues no es importante. Claro, hay que tener al país en el anonimato lo más posible, porque bien dice Nancy, la Internacional Socialista, son los protocolos que llevan para después el control interno de la política, de la sociedad y de todo. Ese es el sistema que llevan, pero nosotros los ciudadanos tenemos la libertad absoluta de unirnos, reunirnos y llevar a cabo todo este tipo de asociaciones, incluso formar partidos políticos, que esta no es la intención hoy de los grupos que estamos viendo, simplemente es defender los derechos legítimos de Occidente que tiene este país que llevó acá, o sea, que se tuvieron hasta el periodo pasado o la administración pasada. Ese es nuestro interés fundamental, defender los derechos de los ciudadanos, de que tengamos un país libre, un país en democracia real. El INE tiene que permanecer, ¿Saben qué, amigos? El INE es una organización tan importante en nuestro país que lo tenemos que defender con todo. El año que entra, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, más 2 consejeros más, terminan su periodo y se van. Tenemos que defenderlo con todo, crear un sistema donde seamos los ciudadanos los que votemos porque vuelva a haber gente que nos convenga a nosotros, no al gobierno. Entonces, pero claro, por eso es que ya se está llevando a cabo la revocación de mandato, porque si las cosas no se cumplen, la gente tiene que ir a ejercer su derecho absoluto para mantener el país que queremos para el futuro y la seguridad de esta sociedad mexicana como la teníamos conocida hasta el periodo pasado. Así es, porque están vapuleando a todas nuestras tradiciones, sí, judeocristianas, y no lo vamos a permitir. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte, no se vayan, aquí estamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Ok, amigos, pues bueno, antes de pasar con nuestro invitado, que ya está por ahí, solamente queremos llevar a cabo nuestro ritual, ¿no?, de desmitificando la revocación de mandato. Hoy en día, con la preguntita o con el comentario que hacen por ahí los que están en contra de ir a votar el 10 de abril, que dicen, es que va a ser la fiesta de López. Ah, caray, López se organizó su fiesta solo, casi, ¿no? A ver, hay que dejarlo muy claro, amigos. No sabemos si él cree que va a ser su fiesta, porque finalmente, pues, digo, no sabemos qué quiera, no nos importa qué crea. Lo importante es que hagamos los mexicanos, y los mexicanos sí podemos hacer nuestra fiesta de la democracia, donde vamos a poder manifestarnos para que, si queremos
que ya se vaya, porque le hemos perdido la confianza, pues que se vaya. Eso está así de fácil. Así de fácil. Además, ¿saben qué, amigos? Fíjense bien, recuerden, esto de estar pues, soltando en las redes y con todos los opinólogos de que no vamos a hacerle el caldo gordo al presidente yendo a la revocación. ¿Saben qué? Sí se lo van a hacer si no van, porque tenemos que ir todos, porque si no, nada más van a ir la gente de él, y los que se abstengan, entonces se va a tomar como que están a favor de los que fueron a votar porque él se quede y continúe. Y entonces nos espera el infierno en este país. Como Venezuela, todos jodidos, hundidos, sin un propósito de vida ya, sin un futuro, sin una visión de nada, todos empobrecidos. Eso nos espera. Es duro decirlo, pero ahora sí, yo la verdad estoy absolutamente con la intención de ir con todo, porque tenemos que promover esto para que esté consciente la gente. Si no votamos por la revocación de mandato pronto, estamos en peligro de perder el país. Así es, nuestra democracia peligra. Muy bien, amigos, pues nuestro querido invitado ya ha venido por aquí, ya lo conocen, el licenciado Sergio Dena, compañero de Frena, bueno, y también él participa en varias movimientos, él estuvo en la ONU, ya lo habíamos presentado antes, y por eso precisamente, ¿cómo está Sergio? Pues queremos platicar con él esta tarde. Y esto que importa mucho, Sergio, qué gusto verte, porque miren, Sergio estuvo en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que depende directamente de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y es nuestro compañero y lo queremos mucho, estamos muy orgullosas, y está aquí para contarnos lo que está pasando hoy en la guerra contra Rusia, contra Ucrania. Así es, Sergio, pues ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Y bueno, pues entraremos en materia de una vez. Pues mira, me gustaría que tú, como experto que has estado en estos temas, en estos asuntos, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo primero que pasa en la ONU cuando empieza una invasión o una intervención como la que estamos viendo? ¿Qué procesos, qué pasos existen en la ONU? Instrúyenos, por favor. Claro, Nancy, Arely, mucho gusto en saludarlas. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Miren, solamente una pequeña observación. Este Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, y tiene precisamente como función muy particular el llevar a veces acciones de carácter beligerante en conflictos o en zonas de guerra, o servir muchas veces como una zona de intermediación para separación de fuerzas. Ese es básicamente el papel de donde están los llamados cascos azules. La función del IF, les repito, es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Ahora, ¿por qué les comento yo esto? Porque, antes de entrar al tema importante, porque México se había resistido muy constantemente a formar parte de estos grupos de cascos azules, porque decía, es que si yo mando militares a conflictos armados, cuando México esté en un conflicto vamos a tener que recibir también a militares de otros países para que sirvan como intermediarios. Y se había resistido constantemente México a formar parte de estos grupos. Pero a partir del 2020, México ya forma parte de los cascos azules. Ya tenemos un centro de entrenamiento de operaciones de mantenimiento de la paz que depende como un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, lo cual significa que ya México, en caso de que sea requerido para asistir o para acudir a zonas de conflicto armado, tiene que ir. Es una de las responsabilidades que tiene ya ahora, ¿no? Y esto, de alguna manera, podría verse como una especie de intervención extranjera, que es lo que platicamos en la última ocasión. Pero bueno, era el comentario nada más para decirles que ya México forma parte de los cascos azules. Muy bien, excelente. Ok, entonces quiere decir, Sergio, vamos a evitar que esto suceda, espero, como humanidad, pero en un momento dado, entonces, si somos llamados y requeridos, tendríamos que entrar a cualquier conflicto, llámese el que está presente u otro, pero también decías, podríamos recibir aquí tropas. Significa, en caso de que vinieran a un conflicto dentro del país, ¿eso sería la situación cuando ocurriera una situación parecida? Así es, así es.
y pueden venir bajo dos funciones. Una, como fuerzas combativas, es decir, con armamento para la guerra, o podrían venir solamente como una fuerza de pacificación, como una zona de intermediación o una zona neutral que no permita el acercamiento de las partes en conflicto. Entonces, ya por pertenecer a este grupo de cascos azules, ya México tiene la obligación también de recibir en caso de que México entrara en un conflicto en nuestro país. ¿Cómo se decidió No sé que qué tal. entráramos? Ay, perdón. Sí, me gustaría mucho que nos pongas en contexto. ¿Cómo se decidió que entráramos ahora ya a los cascos azules? Porque tú recordarás mejor que yo, incluso precisamente por tu experiencia laboral, pues México tenía esta tradición de neutralidad, donde nosotros pues obviamente teníamos al ejército en funciones humanitarias, en funciones de catástrofes naturales, del DN 1, 2, 3, etcétera. Y hoy en día, como bien lo dices, y contéstamelo juntos si quieres, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Estados Unidos viera amenazada su frontera y decidiera que la forma de defenderse es que estuvieran aquí ejércitos en nuestro territorio nacional? ¿Esto sería posible? ¿Ejércitos de dónde? Es Pues, decir, precisamente de los cascos. Si México en un momento determinado tuviera un conflicto interno, sería motivo o razón o causa para que México, como parte ya de esos grupos de operaciones de mantenimiento de la paz, pudieran venir cascos azules a México o a combatir o como una fuente de separación de fuerzas beligerantes. Sería el papel, ¿no? Tratándose de un conflicto, por ejemplo, que fuera interno, o que en algún momento, por ejemplo, México tuviera un conflicto con Guatemala. En ese mismo caso, se tendría la obligación ya de recibir a observadores extranjeros para controlar el conflicto armado. ¿Qué es lo que sucedió en Yugoslavia? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? O sea, la presencia de cascos azules ha servido. Ha habido muchas operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas donde han estado los cascos azules. La más larga y más prolongada de todas ha sido en Grecia. Todavía sigue permanentemente allá. Sí, bueno, en verdad que sí, retomando el punto exacto, porque lo que Nancy quería decir es de un ejército extranjero, pero no, porque entonces esto ya tendría que ver con el intervencionismo, netamente con el tema, porque ahorita lo que nos ocupa es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque además, bueno, es que eso es lo que ahorita se está escalando ya, porque el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor, bueno, ahorita se me fue el nombre, perdón, pero acaba de declarar que si no ceden, o sea, que ellos no van a ceder, y que es más, ellos piensan, y si las cosas se ponen como ellos necesitan avanzar, se puede desatar una tercera guerra mundial, y eso es terrible. Fue una declaración que hizo recientemente el secretario. ¿Qué piensas de eso, Sergio? Mira, yo desde el punto de vista muy personal, yo veo muy difícil que se llegue a una tercera guerra mundial. Amenaza. Lo veo muy difícil, ¿sí? Desde un punto de vista muy particular, por muchas razones. Cuando analizamos un punto de vista o cuando analizamos un conflicto, tenemos que analizarlo desde varias perspectivas. Desde el punto de vista de la hegemonía mundial, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y es lo que tenemos que hacer, yo creo, ahora en el contexto del conflicto en Ucrania. Analizarlo desde el punto de vista de una hegemonía de carácter mundial. Y sabemos que Estados Unidos, su tendencia por naturaleza, siempre ha sido alcanzar a abarcar todo el mundo posible. Han sido, como ellos mismos se han autonombrado, los defensores de la humanidad. Y ver ahora, después de que se desmoronó la Unión Soviética, ver ahora la posibilidad de llegar prácticamente hasta la frontera con Rusia, no la va a desaprovechar esa oportunidad. Eso es desde el punto de vista de hegemonía mundial, porque pues ya en gran parte de lo que es la frontera Rusia con Europa está ya integrada a la OTAN, a la Organización del Atlántico del Norte, y la intención de poner o de rechazar la independencia o la intervención de Rusia en Ucrania es precisamente la posibilidad de montar también ahí en Crimea y en Ucrania bases
nucleares y amenazar a la puerta de Rusia a este país. Si bien recordamos, a partir de la desintegración de la Unión Soviética, muchos de los países que pertenecían a la Federación ya son parte de la OTAN. Y la OTAN sigue avanzando. Ya lo que es Letonia, Estonia, Hungría, todos esos países ya son parte de la OTAN. O sea, la OTAN ha ido avanzando. Y la OTAN, como Francia, pues prácticamente han estado toda la historia sujetos a los designios de Estados Unidos. Han jugado un papel secundario en la historia frente a Estados Unidos. Es decir, han hecho lo que Estados Unidos de alguna manera les ha señalado. Y ahora el interés de Estados Unidos desde el punto de vista militar es alcanzar las fronteras con Rusia para desde ahí poderla amenazar. Ucrania es una parte fundamental. Desde el punto de vista de hegemonía mundial, desde el punto de vista militar, es una zona muy estratégica porque estaría poniendo a la puerta de nuestra casa o a la puerta de la casa de Rusia, estaría poniendo armamento nuclear. Y eso no lo va a permitir jamás Putin. No lo va a permitir jamás. Eso es desde el punto de vista militar. Ahora, desde el punto de vista económico, que va muy estrechamente ligado con lo que es el aspecto militar, pues sabemos que de las empresas armamentistas más grandes del mundo, 9 son de origen estadounidense. Y la industria del armamento ha sido la más fuerte de las industrias a nivel mundial. En el momento en que estalló, según la información que tengo, que he podido tener, en el momento en que estalla el conflicto en Ucrania, el capital de estas 15 empresas asciende en $81 mil millones. Es decir, les está dejando mucho dinero la guerra, ¿sí? Les está dejando muchísimo dinero. En una sola hora, en un solo día, en una sola jornada, aumentó en $81 mil millones la ganancia de las empresas militares. Sí. Y de estas, de las 15 más grandes, 9 son de origen estadounidense. Es la industria. Sabemos también que desde el punto de vista económico, pues Estados Unidos es un difunto. Ya Estados Unidos está ya moribundo de la deuda tan tremenda que tiene. Ya alcanzó los 30 y tantos mil billones, 30 billones de dólares su deuda externa. No se ha caído porque afortunadamente tiene la maquinita de imprimir dólares. Pero la deuda externa que tiene ahorita Estados Unidos, del 30 billones de dólares, ya es impagable. Ya su dólar vale menos que un pedacito de papel. Ya su dólar no tiene ningún valor. Por eso es que hay que reactivar la economía. ¿Cómo? Pues vamos a crear guerras que permitan a nuestras industrias militares darnos fuertes ganancias y ver de qué manera podemos salvar la economía de nuestro país. Busquen ese tipo de salidas, ¿no? Otro aspecto, vamos a ir desde el punto de vista también del económico, yo me atrevería a señalar que son los 2 acueductos que van de Rusia a Alemania para surtirlas de gas licuado. El Nord Stream 2 y el Nord Stream 1. Ahora, ¿cuál es la ventaja de uno y cuál es la ventaja de otro? En el Nord Stream 1, ese tiene que bajar de Rusia, pasa por Ucrania para llegar a Alemania. Okay. Si en un momento dado se logra que Ucrania se incorpore a la OTAN, va a estar sujeta a los designios de Estados Unidos. Y la primera medida que tomaría Estados Unidos es suspender ese envío de gas licuado a Alemania, porque Estados Unidos se ha convertido ya en la primera potencia productora de gas licuado. No lo vende, tiene que venderlo, no lo puede vender. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tendrá que buscar la forma de exportar. ¿Sí? Entonces, en cuanto al Nord Stream 1, les repito, pasa por Ucrania. Por eso, desde el punto de vista económico, quizás puede ser también el interés de Estados Unidos de posesionarse de ese territorio para de ahí poder hacer uso de ese petróleo. Ahora, la ventaja con el Nord Stream 2, ese ya viene directamente desde Rusia. Desde Rusia viene directamente ya hacia Alemania por el mar Báltico. Ya no cruza ningún otro territorio. El envío del Nord Stream 2 es directamente de Rusia, la parte norte de Rusia, entre Finlandia, y baja directamente por el mar Báltico hasta Alemania. Alemania es un país altamente industrializado y necesita muchísimo de ese gas licuado que le envía Alemania. Además, es
a precios sumamente baratos, porque Rusia es un extraordinario productor de gas licuado y no se lo puede acabar. El uso que tiene Rusia de ese gas licuado es mínimo, es mínima la cantidad de gas licuado que utiliza Rusia y le queda una cantidad enorme de excedente, por tanto tiene que exportarlo hacia Europa a través de esas dos vías. Hasta ahorita Estados Unidos ha prohibido que funcione el Nord Stream 1 como está funcionando, porque ya el envío es directo, ya no hay problema ni nada. Ok. Pero les repito. Sí, repítenos eso último y pues ya sabes que el tiempo es tremendo aquí. Así es. No, solamente para comentar que decía que puede ser desde el punto de vista político o económico. Yo veo que hay muchos factores en este conflicto. Por un lado, el problema de la hegemonía mundial. Estados Unidos quiere que Ucrania se incorpore a la OTAN, porque eso le permitiría a Estados Unidos interrumpir el gas que Rusia manda hacia Alemania y que Estados Unidos se lo venda a Alemania o lo traiga de Noruega, y por el otro lado porque le permitiría el control militar de esa zona, es decir, poner armas nucleares a la puerta de Rusia, no lo va a permitir. Muy bien. Y el muy bien, Sergio. Sí, bueno, perdón, parece que ya habías comentado esto. Tenemos que irnos, pero este conflicto ojalá se acabe pronto. De todas maneras, querríamos tu punto de vista interesantísimo que no habíamos escuchado en ningún otro especialista. Entonces, te agradecemos esta tarde y que sigamos adelante y te volvemos a ver pronto. Muchas gracias, Sergio. Gracias, además, no, al contrario, gracias a ustedes. Un punto, Sergio, rapidísimo. Precisamente el presidente de Ucrania pidió entrar a la OTAN para ser defendido y se lo negaron. Entonces es como un conflicto tremendo. Y además, bueno, Sergei Lavrov era el canciller. Sergei Lavrov fue el que declaró. Y bueno, pues es un gusto escucharte, Sergio. De verdad, da gusto pues tu experiencia, tu visión tan clara y todo lo que nos hace saber, y a nuestro público, por supuesto. Muchas gracias, querido Sergio. Dios te bendiga. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y no se preocupen. Les repito, espero no equivocarme. Yo no creo que lleguemos a una tercera guerra mundial. Muy bien, gracias, que así sea. Muchas gracias. Así sea. Amigos, pues esta tarde ya saben, el tiempo es como es y pues nos vamos por ahora. En la próxima emisión los veo. Soy Nancy de Santiago y volveremos a estar aquí en acción con las participesas. Amigos, pidamos bendición para todo, pero ¿saben qué? De verdad, yo lo digo siempre, Dios es el creador del universo y de Él depende todo. Adorémoslo, démosle honra y gloria, porque así tenemos certeza. Que Dios los bendiga y bendiga todo lo que los rodea, pero sobre todo que Dios bendiga a nuestro país. Hasta la próxima. Soy Arely Meja. Hasta la vista. Canal Foro CX, marca la diferencia.